Son las 8:38. Recordar a todos nuestros auditores y auditoras que hoy tenemos una celebración especial para ustedes. Entrada completamente liberada desde las 7:30 de la tarde, acá en la sala por orden de llegada, hasta completar las 180 personas que hace nuestra sala, con una presentación donde el dúo Culona San en cuarteto va a homenajear la obra de Patricio Manza. Así es que completamente invitadas y invitados para que estemos acá juntos en la radio celebrando estas fiestas de fin de año y esperando un buen 2026. Hecha la repetición de la invitación, saludamos a Montserrat Rolano a esta hora de la mañana. Buenos días, Monse. Muy buenos días. A nuestro panelista estable ya, Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudio del Desarrollo. Bienvenido, Claudio. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y también tenemos allá a la militante de Ópoli, acá más bien, sí, es una cosa. Francesca Parodi, bienvenida, Francesca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarlos. Sí, Francesca también amiga de la casa, ¿no? Desde hace años. Bienvenida, Francesca, Claudio. Bueno, ayer hablábamos de la agenda intensa del presidente electo José Antonio Kast en lo nacional y también en lo internacional. Ayer tuvo algunas reuniones bien importantes, entre ellas con la Contralora, que no quiso emitir declaraciones, con la presidenta Bachelet, y luego emprendió vuelo rumbo a Ecuador, ¿no? Con una escala ahí en Perú. ¿Cómo ven, y quizás me voy a repetir con lo que les planteaba ayer a los panelistas que compartieron con nosotros ayer, las primeras señales que ha dado José Antonio Kast? Esto de la agenda internacional es bien interesante, porque además se habla de un corredor humanitario que, si es que lo logra concretar, va a ser un golazo, ¿no? Ayer por lo menos el presidente de Perú dio señales de que eso podría tener cierta viabilidad. ¿Qué te parece, Claudio, la gira a Ecuador? Ayer Alejandro Olivares, quien además vivió y estudió en Ecuador durante un tiempo, decía: no sé a qué va Ecuador, no tenemos nada que copiar de Ecuador. Pero bueno, si el objetivo es el tema, por ejemplo, del corredor humanitario, tiene cierta lógica, ¿no? ¿Qué te parece, Claudio? A mí me parece que lo que está haciendo el presidente electo es entrar en una dinámica que dice relación con validar, posicionar su agenda en distintos temas, evidentemente mirar de qué forma se puede establecer una relación con aquellos presidentes que son afines en términos políticos. Sí, ha estado precisamente en Argentina, Perú, Ecuador, y seguramente va a continuar con una agenda internacional. Probablemente va a ser algo hacia Europa en algún momento previo a Italia, asumir, sí o sí. Seguramente. Entonces, propio precisamente de una etapa en la que puede, además, hay tiempo. Chile, bueno, cada país es distinto, pero hay prácticamente 3 meses desde que se resulta electo hasta que uno asume en el caso nacional, y eso permite hacer una agenda de posicionamiento internacional también. Yo creo que eso en cierta medida tiene que ver con hacer un paralelo a una agenda internacional muy intensiva que también ha tenido el presidente Gabriel Boric. Entonces, en cierta medida, lo que hace José Antonio Kast es también salir fuera de Chile, ir a plantear sus ideas, ir a mostrar que va a asumir la presidencia de Chile, lo que seguramente y sin duda va a significar cambios en la política nacional e internacional, y me parece que esa es la señal que está tratando de dar hoy día. Y si efectivamente está tratando de construir algunos acuerdos que permitan enfrentar algunas situaciones complejas, me parece que, bueno, va a haber que mirarlo con mucha atención. Francesca. Sí, no, muy en la línea de Claudio. Creo que estos 3 meses, creo que es una época que, de hecho, yo recuerdo finalmente los presidentes, o sea, los presidentes electos antes de asumir, tienen una agenda mediática y de alguna manera también de viajes, encuentros bastante intensa en estos 3 meses. Incluso te diría más intensa que después cuando entran. O sea, yo creo que cualquier trabajo que se puede ir adelantando. Creo que el hecho de, más allá obviamente del morbo que tuvo la foto con Milei, con la motosierra, que Argentina sea uno de los primeros lugares en visitar, yo creo que es bastante lógico también. Más allá obviamente de lo morboso y lo innecesario de la última foto. Pero siento que todo este trabajo que se está haciendo va de alguna manera adelantando y a tener reuniones con los diferentes presidentes o autoridades de otros países, particularmente en un tema que ha sido una de las grandes promesas de José Antonio Kast, que es el tema migratorio. Entonces no veo para nada, independiente, sacando el episodio de Milei, que me pareció absolutamente fuera de lugar,
creo que efectivamente es el trabajo con el que se tiene que hacer, o sea, entender que vamos a resolver el problema migratorio de nuestro país sin la alianza o por lo menos la conversación necesaria y los acuerdos necesarios con los países vecinos, creo que es bastante irrisorio. Así que yo la verdad veo que la intensidad, me gusta también que me ha sorprendido José Antonio, la verdad, desde que resultó electo, tanto en su discurso como también con las reuniones con los expresidentes, que creo que son personas muy importantes en nuestro país, que tienen obviamente la experiencia de haber gobernado. Así que creo que todas las reuniones que vaya haciendo previamente es trabajo que va a ir avanzando para que el 11 de marzo no tengamos estos 100 días de luna de miel que suelen tener, sino que ya llegue un presidente con las botas bien puestas y empezando a ejecutar aquello que con lo que se comprometió con la ciudadanía, particularmente en el tema de inmigración. Sí, bueno, quedará para otro momento conversar sobre si es adecuado o no este plazo de 3 meses desde el triunfo electoral hasta la asunción, porque aunque en los hechos no es así, al menos subjetivamente o a modo de clima es como que tenemos 2 presidentes al mismo tiempo, ¿no? Uno que está ahí sentado en la moneda gobernando, pero ciertamente desprovisto de parte de su capital político en la medida que ya hay un presidente electo. Pero bueno, no, si quieres decir algo al respecto, Claudio, lo puedes decir. Pero simplemente mencionar que parece haber un estudiado cuidado en que el presidente se reúna con personas que transmitan el mensaje de que él está asumiendo una estatura de Estado, ¿no? O sea, ayer se reunió, aparte con la expresidenta Michelle Bachelet, con la presidenta del Banco Central y con la Contralora General de la República. Claro, vamos a ver si estas incursiones internacionales van finalmente traduciéndose en una interpretación de ese tipo y en una menos partisana, que entre paréntesis es completamente legítimo que él se junte con presidentes más afines a él, pero indudablemente en una transición hacia una posición más de Estado. Sí, bueno, yo diría, hay que tener claro que hubo una reforma importante que adelantó las fechas de elecciones ya hace un par de años, pero la fecha en la que asume el presidente de la República se mantuvo fija. Recuerda que la segunda vuelta antes era en enero. Así es. Entonces, enero era razonable porque venía febrero, periodo de vacaciones de todo el mundo, y se asumía inmediatamente en marzo. Cuando se produce esto, no se conversa eso. Yo creo que no tiene ninguna cosa más compleja, pero yo creo que 3 meses desde que se resulta electo hasta que se asume es un periodo demasiado extenso si uno mira otros países que a veces son 30 días, 60 días, incluso uno puede mirar distintos ejemplos, pero yo creo que es algo que en algún momento habrá que conversarlo, no es nada complejo, pero genera esto algo similar a lo que tú describías, Patricio. Está un presidente en ejercicio, un presidente electo, por 90 días a mí me parece que es un periodo demasiado extenso. Sí. Sí, bueno, Francesca, Claudio, a propósito de lo que dice Pato, de esta idea de, en el fondo, tener una cierta estatura de estadista, ¿no?, por parte del presidente electo, que es lo que todos deseamos. Contrasta también con ciertas decisiones que tiene que tomar y que pueden ir en una dirección contraria. Me refiero particularmente a lo de Michelle Bachelet. Ayer deja en suspenso su apoyo, dice que el 11 de marzo lo va a decidir. Y ahí, claro, ayer también lo analizábamos, ¿no?, de lo complejo de esta decisión. Ya hay declaraciones, por ejemplo, del presidente de la UDI, que ha dicho que él no la respaldaría. Johannes Kaiser también, el día de ayer, fue muy crítico de que eventualmente José Antonio Kast la pueda apoyar. Pero por otro lado está el dilema de José Antonio Kast de si es que la apoya, que también es una decisión que sería razonable, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer con su base de apoyo? Pero por otro lado, argumentos para apoyarlas también tiene, ¿no? Si es que va a privilegiar, por ejemplo, sus legítimas posiciones ideológicas por sobre los intereses del Estado, ¿no? Es una pregunta que no es fácil de resolver, porque además tiene una base de apoyo que es bien dura, José Antonio Kast, a diferencia de lo que tenía, por ejemplo, el expresidente Piñera, que le toca la decisión de apoyar a José Miguel Insulza para la reelección en la OEA. Fue una de las primeras decisiones que tomó en marzo del 2010, ¿no? Ahí, Francesca, ¿cómo ves ese dilema de José Antonio Kast? ¿A quién hablarle? Si es que tomar una decisión de Estado incluso por sobre las posiciones de su propio sector. ¿Cómo lo ves?
A ver, una cosa muy breve con respecto a lo que hablan del periodo presidencial, o sea, de estos 3 meses, aparte obviamente del cambio de fecha, que coincido que no se modificó una vez que digamos, se adelantaron a diciembre y no a enero. También yo creo que viene un periodo que es bien complejo, que es toda la renovación de las contratas, ¿ah? Y eso se notifican en noviembre. Y eso también genera problemas de un cambio de gobierno a otro, porque creo que legítimamente la gente se quiere quedar adentro, pero mucha de esa gente entraron más por una confianza política realmente que por un concepto técnico, y hay otro debate ahí. Pero creo que esa fecha también es bien relevante con respecto a lo que viene para adelante. Con respecto a Michelle Bachelet y al apoyo, yo creo que primero que nada José Antonio Caz hoy día tiene un apoyo bastante amplio, no solo desde el punto de vista de su sector, digamos, de republicano, sino que recordemos que José Antonio Caz lo apoyaron desde amarillo hasta los libertarios, independiente obviamente de que sabemos perfectamente cuál es la forma de pensar de José Antonio Caz. Ahora, yo lo he visto con este tema, yo esperaría que la apoyara, por supuesto que sí, lo dije también en esta radio, yo creo que una persona que tiene todos los diplomas para poder ocupar ese puesto tan importante, y que orgullo para nosotros también tener una persona en ese cargo que sea compatriota nuestro, y yo creo que Michelle Bachelet tiene las credenciales. Me parecería ridículo entrar en una guerra más ideológica, digamos, en este plano, particularmente cuando en las relaciones exteriores esto es un tema que está radicado en Cancillería. De alguna manera se tiende a tener un continuismo con respecto a lo que se viene haciendo. En su momento también la izquierda apoyó a Andrés Alaman para un cargo internacional. Entonces yo creo que aquí, más allá obviamente de poder pensar que mejor fuera en nuestras filas, en este momento no tenemos a nadie tan calificado como Michelle Bachelet para ocupar tan importante puesto, y yo creo que ahí obviamente espero que también producto de los partidos que apoyan a José Antonio Caz y que lo apoyaron en la segunda vuelta, y que probablemente muchos de ellos van a participar también de su eventual gobierno, puedan también tener esa apertura de no solamente los míos, sino que yo soy el presidente de todo Chile, y eso requiere también una altura de miras, y particularmente en un tema de que son las relaciones exteriores. Así que yo espero que la candidatura de Michelle Bachelet no solo siga adelante, sino que tenga todo el apoyo de José Antonio Caz, y ojalá obviamente lograr ese puesto tan importante de reconocimiento internacional. Sí, yendo desde lo mundial a lo local, el mundo necesita reposicionar el cargo de secretario general de Naciones Unidas. Es muy evidente que hay un vacío de autoridad que no es atribuible, por cierto, a la figura de Antonio Guterres, o si lo es, será solo en parte, pero se necesita un liderazgo que vuelva a tener una voz fuerte. Fíjense que a propósito de las grandes conflagraciones mundiales del último tiempo, ya nadie, y este es un precedente que inauguró tristemente el presidente George W. Bush, considera necesario algo que según el derecho internacional es obligatorio, que es la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso ya nadie lo pide, digamos. Entonces, ese vacío de poderes genera consecuencias graves, ¿no? Pero volviendo a lo local, el debate está instalado al interior de las actuales oposiciones. Monse mencionó al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Johannes Kaiser dijo que lo ve con preocupación. Camila Flores, Jorge Alessandri, son algunos de los que se han expresado en las últimas 48 horas en contra de que Caz apoye a Bachelet. A favor, previamente lo había hecho, por nombrar algunos, Juan Manuel Santa Cruz, el presidente de Bópoli, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Pero bueno, ahí la pregunta es, ¿bajo qué criterio decidir? A mí me llamó poderosamente la atención, los rasgos de vestidura, me llamó la atención, nomás lo pongo encima de la mesa, lo que dijo el presidente de la UDI en la televisión al señalar que, dijo más o menos textual, yo preferiría que hubiera alguien con nuestras ideas en ese cargo, ¿no? Y no terminó la frase, pero el término de la frase sería algo así como, aunque sea extranjero, ¿no? Es que no hay claro. más opciones, pues. A ver, yo esperaría en realidad que en una decisión como esta se actuara con una mirada de Estado. De verdad, y esperaría que el presidente electo, José Antonio Caz, lo haga así, ejerza un liderazgo respecto a su coalición o las derechas para un tema tan relevante como es este. Me parece que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet es una candidatura que como país, como Estado, debemos acompañar, debemos apoyar. Tiene todas las capacidades
para poder hacerlo. Tiene un liderazgo internacional que es bastante reconocido, y creo que además, en la línea de lo que decía Patricio, creo que es una figura que perfectamente puede contribuir a revitalizar Naciones Unidas, revitalizar el multilateralismo tan necesario en tiempos complejos hoy día, en tiempos de crisis y cuestionamiento a la democracia. Creo que revalidar el multilateralismo como espacio de encuentro y de solución de controversia y de conflicto me parece que es muy clave para lo que está pasando hoy día a nivel internacional, y creo que en ese sentido la expresidenta Michelle Bachelet tiene un liderazgo tremendo para eso. Ahora hay que mirar con bastante atención lo que está ocurriendo también con otras candidaturas. Argentina acaba de anunciar también que va a tener un candidato propio precisamente para aquello, y yo pensaría en este caso, esperaría que las derechas actuaran pensando en el Estado, no solamente en su sector, que además, dicho sea de paso, si no quisieran la figura de Michelle Bachelet, no tienen un liderazgo para potenciar precisamente en Naciones Unidas. Entonces a mí me parecería que eso sería una mezquindad tremenda que yo de verdad me cuesta imaginarlo. Creo que en este tipo de cosas el presidente electo Kast esperaría que ejerza su liderazgo de la coalición respecto a la derecha para un tema tan importante como la candidatura de la expresidenta Bachelet. Claro, que ese argumento que plantea Guillermo Ramírez no ha sido utilizado anteriormente. Por ejemplo, mencionaba el caso de José Miguel Insulza, está el caso de Andrés Alamán. Es un argumento que no está sobre la mesa, ¿no? O sea, hay una persona que se postula, que reúne las condiciones, y el Estado lo apoya, ¿no? Es lo que ocurre habitualmente. Esto sería muy excepcional si es que José Antonio Kast toma la decisión por razones ideológicas de no apoyar a Michelle Bachelet, cuando además no hay nadie en Chile que reúna las condiciones de su sector. Más cuando es una persona que ya nos supone una amenaza de ocupar el cargo para volver alguna vez a ser presidenta de Chile. O sea, eso ya tampoco va a ocurrir, digamos. Además hay una Claro. tradición que se ha mantenido siempre en materia de relaciones internacionales. Es una continuidad de trabajo. Chile ha sido uno de los países que ha mostrado precisamente esa seriedad y esa continuidad en materia de relaciones internacionales. Yo creo que sería una mezquindad tremenda no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. No, y además hay que recordar que, bueno, Michelle Bachelet es una figura que a nivel internacional tiene una valoración tremenda, mucho más que en Chile, diría yo, como le ocurre a muchos expresidentes, el caso de Pepe Mujica, y hay otros también, ¿no? Pero cuando Michelle Bachelet fue encargada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no recuerdo el nombre específico del cargo. Alta comisionada. Emitió unos informes súper duros respecto de Venezuela, por ejemplo, donde marcó un antes y un después respecto de la percepción que había a nivel global de la situación que se vivía en ese país. También lo hizo respecto de China. O sea, no es alguien que haya conducido los cargos que le ha tocado, como en ONU Mujeres, también de una manera partisana, ¿no? Pero bueno, ahí, Francesca, te devuelvo la palabra y te agrego también la pregunta sobre el clima que se podría producir en caso de que José Antonio Kast decía no apoyar a Michelle Bachelet. Ahora, si decía apoyarla, también se le va a crear un clima en su mundo. Por digamos. cualquiera de las dos opciones va a tener problemas, ¿no? En el caso de que la apoye, ya sabemos, ahí los libertarios, republicanos, por cierto, van a ser bien duros y bien críticos. Y si decide no apoyarla, también se le va a generar un clima ahí bien enrarecido con la oposición, ¿no? Incluso con la oposición más dialogante, que le aspira a llegar a acuerdos. Estoy pensando en el Partido Socialista principalmente, ¿no? Que es el partido donde milita la expresidenta. ¿Cómo ves esos escenarios, Francesca? Yo creo que, yo vuelvo a insistir en lo que decía al principio, creo que un apoyo tan amplio ideológicamente a José Antonio Kast lo hace también tener que tomar decisiones más matizadas, entendiendo que a nadie le va a gustar del todo, pero la idea tampoco no es enojar del todo al otro, y eso yo creo que es un problema cuando tú tienes una coalición tan amplia. Recordemos que vienen de amarillos o incluso los propios demócratas que se consideran de centro-izquierda, y eso de alguna manera te genera problemas, digamos, en la conducción desde un punto de vista de personas que probablemente, recordemos que republicanos nunca han estado en la moneda, y que de alguna manera las ansias de poder pueden poner un poquito mucho ímpetu, digamos, a ciertas decisiones más allá del razonamiento propio que tiene que tener el cargo. Yo espero que la apoye, y yo creo que eso evidentemente le va a generar un problema interno, y esta discusión, si es que es de izquierda o de derecha, si es que la derecha no tiene un nombre en ese nivel, me parece, porque por último tuviéramos una persona que dijera, oye, mira, compitamos la Michelle Bachelet y tenemos los pergaminos para poder presentar a esa persona, que en este momento no se me ocurre quién podría ser. Hubiera pensado obviamente en el presidente Piñera, pero obviamente no.
efectivamente me parece tonta la conversación, si esta es una política de Estado. Y ahí yo espero que José Antonio Kast tome la decisión de apoyarla. Eso le va a costar romper algunos huevos, algunos platos, pero bueno, para gobernar hay que saber romper huevos y romper platos. Y yo creo que ahí, obviamente creo que la decisión que tiene que tomar, no sé por qué, obviamente supongo que la patea Panero, primero que nada porque efectivamente iba a ser presidente, y supongo también porque yo creo que en este momento está conformando equipo. Y eso de alguna manera también genera una tensión bastante oculta para la ciudadanía en general, pero digamos que el nivel de conversación y llamadas por teléfono en esta época suele ser bastante intenso. Uh-huh. Bueno, a propósito de esto, hay algo que les quería pedir que conversáramos a la vuelta. Es como una continuación de esto, que es lo siguiente. Hay una cierta hipótesis que está circulando, Francesca, Claudio, de que estando en términos políticos de manera evidente, más o menos desarticulada, la que va a ser la oposición, porque tienen que restañar las heridas, hacer las travesías en el desierto, bueno, y todas estas metáforas aplicadas a la política que ustedes conocen. Un problema para Kast, para la gobernabilidad de Kast, podría venir desde su propio lado, ¿no? No estoy pensando, Francesca, en la derecha más institucionalizada, sino en aquella emergente, ¿no? La que proviene del Partido Republicano, del Partido Social Cristiano, que apenas ayer hablaba de la derechita cobarde en referencia a aquella que negociaba con el otro lado, ¿no? O que apenas ayer planteaba medidas extremas respecto a la migración. Kast está haciendo un giro que, en mi opinión, es bien rápido, y eso también me provoca una cierta incomodidad de cómo uno el mismo día que ganó puede empezar a desechar todas las ideas con las que ganó, pero bueno. Así es la política. No es el tronco de lo que quiero decir, sino de que la necesaria acción de Kast hacia la búsqueda de consensos para gobernar pudiera molestar a su núcleo duro o a su base de apoyo dura más de lo razonable, ¿no? Y cuánto eso puede suponer un ancla para la gobernabilidad del siguiente gobierno. Bueno, lo dejo como tema para que lo retomemos a la vuelta. Son las 9 en punto, vamos y volvemos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. Radio Universidad de Chile invita a nuestros auditores a despedir este 2025 desde Sala Máster con un
concierto homenaje a la música del gran cantautor nacional Patricio Mans junto al destacado dúo nacional Culón Azán Cuarteto. Esta presentación será con entrada liberada este martes 23 de diciembre a las 19:30 horas. Marcelo Culón, destacado músico e intérprete, pertenece a la agrupación nacional Inti Illimani junto a David Azán, gran compositor y músico chileno, y se unen en este proyecto a Patricio Martínez y Cristóbal Alarcón, rescatando la memoria, la poesía y el compromiso social de Patricio Mans. Invitamos a nuestros auditores y auditoras a disfrutar, recordar y despedir este 2025 junto al dúo nacional Culón Azán Cuarteto, este próximo martes 23 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Máster. Miguel Claro 509 Providencia. La entrada es liberada por orden de llegada y con cupos limitados. Les esperamos. Son las 9:03. Yo soy de las personas quizás carentes de ambiciones, que pienso que ser presidente de Chile es demasiado cacho como para meterse en eso, pero bueno, hay gente que lo intenta y que lo logra, ¿no? Pero digámoslo así, el mundo está súper complejo, el país está súper complejo, tenemos problemas acumulados de largo alcance. Yo pienso que ninguno de los grandes problemas que tenemos se resuelven en un periodo presidencial, por lo tanto el desafío es difícil para quien gane de antemano, ¿no? Y esta vez le toca a José Antonio Kast. Bueno, hacía yo un planteamiento sobre el tema de la gobernabilidad, la necesidad que tiene de llegar a acuerdos, entre otras cosas también por la composición del Parlamento, pero la dificultad que eso puede suponer para un partido político, que es el republicano, y para otro, que es el nacional libertario, que han tenido durante este periodo legislativo, esto no es especulativo, basta verlo, una manera de hacer política que es más bien confrontacional, blanco y negro, identitaria, en fin. Claudio. Sí, yo creo que efectivamente eso va a ser algo bien complejo para la administración de Kast. Tener un cierto desorden entre los partidos que supuestamente lo van a apoyar, el Partido Republicano en su base electoral, en su base parlamentaria, por esos términos, son personas bastante nuevas que no necesariamente tienen una cultura de diálogo político, para decirlo en esos términos, una cultura política que permita construir acuerdos en el Congreso Nacional. Pareciera ser que ahí hay un grupo que hay que mirar con bastante atención, que es más bien un grupo bien reaccionario, bien de ideas duras, de ideas fijas. Y la verdad es que la política en el Congreso y la política en general supone acuerdos, supone ceder posiciones, supone tener un espíritu de diálogo y de deliberación. Y eso probablemente va a ser algo muy complejo para los primeros meses de la administración de Kast, porque evidentemente va a tener una oposición que probablemente por un par de meses también va a estar desarticulada. Todo el mundo oficialista va a tener que hacer sus reflexiones que haya que hacer. Va a ser propio que va a haber una desarticulación inicial. Pero yo espero que eso sea temporal, sea momentáneo, porque además yo siempre he sido partidario de que los gobiernos requieren de buenas oposiciones también, de oposiciones articuladas, oposiciones con las cuales se pueda dialogar y oposiciones responsables, que estén mirando el futuro del país. Y eso se va a requerir por parte de la oposición, pero si se tiene una oposición responsable por un lado y por el otro lado en la misma coalición lo que existe es una oposición que no es responsable, yo creo que va a ser una situación muy compleja para la administración de Kast. Claro, la pregunta ahí, Francesca, de si es que Kast va a tener una oposición en la derecha, es bien relevante para lo que dice Claudio de la construcción de acuerdos, además de la oposición que va a tener en la izquierda y en la centroizquierda. Vamos a ver si es que se comportan como bloque o no. Pero claro, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario o el Partido Social Cristiano pueden tener posiciones que vayan en contra de algunos acuerdos que intenta alcanzar el presidente Kast, donde vaya a buscar, por ejemplo, votos de la izquierda, ¿no? Porque la política de ellos ha sido
con ellos ni sal ni el agua, ¿no? Entonces, claro, va a ser interesante ver, por ejemplo, si es que el Partido Nacional Libertario entra al gobierno o no, ¿no? Y ahí te agrego, Francesca, la pregunta sobre Chile Vamos. ¿Cuál es el rol que a tu juicio debiera tener Chile Vamos como coalición? Bueno, si es que tú también la proyectas o no como coalición. Yo ayer escuchaba una entrevista bien interesante que dio el domingo, o que se emitió el domingo en CNN Chile, a Benjamín Salas Cantor, quien fue un asesor muy cercano del presidente Piñera del segundo piso en materia internacional. Fue, bueno, entre otros, el que le plantea la posibilidad de ir a Cúcuta, ¿no? Era una persona muy cercana al presidente Piñera. Y él señala en esta entrevista, entre otras cosas, yo ayer mencionaba también, por ejemplo, que lo dijo en otra entrevista, esto de criticar la posición que ha tomado Kast respecto a la eventual invasión a Venezuela. Por ejemplo, él la criticaba, señalaba que no es la política del Estado de Chile. Pero él se refería a Chile Vamos, y él decía que Chile Vamos no debiera ingresar formalmente al gobierno, los partidos de Chile Vamos, que una cosa es haber apoyado a José Antonio Kast, que es una cuestión que a él le parecía razonable, sobre todo considerando cuál era la alternativa, ¿no? El Partido Comunista, en fin. Pero otra cosa es institucionalizadamente entrar al gobierno. Más allá que pueden haber algunas figuras de militantes de partidos de Chile Vamos que sean ministros, subsecretarios o que tengan cargos, él decía que él no le parecía que Chile Vamos entrara al gobierno, que por ejemplo participen en las reuniones de coordinación del comité político, y que Chile Vamos debiera dedicarse a reconstruir un proyecto de centro derecha liberal. Que esa debiera ser la preocupación, la labor de este sector. Lo voy a leer textual. Chile Vamos no debe entrar al gobierno de Kast, sino enfocarse en reconstruir la centroderecha liberal. Es interesante esa posición, porque es más reflexiva, ¿no? Ahora uno escucha declaraciones de dirigentes de Chile Vamos y la verdad es que es un respaldo total a José Antonio Kast. Se habla de qué cargos van a ocupar, qué ministerios, pero este proceso reflexivo que a Chile Vamos, que ya segunda elección que le va bien mal, la verdad, es algo que se ha visto poco. ¿Cómo lo analizas tú ahí siendo parte de ese sector también ahí, Francesca? Si puedo agregar algo muy breve, claro. que esto se corresponde también con ciertos análisis internacionales, que donde la derecha tradicional ha contemporizado con la extrema derecha, ha sido arrasada, ¿no? Está sector moderado del Partido Republicano en Estados Unidos, bueno, Argentina, Italia. En cambio, donde se ha puesto más dura, España, Francia, sigue resistiendo, ¿no? Francesca. Primero que nada, un poco lo que ha dicho Claudio, me decía que todo era muy nuevo. Son tan nuevos tampoco, porque pensemos que José Antonio Kast viene de la UDI, que ella viene de la UDI, Ruth Hurtado estuvo en Evópolis. Digamos, otra cosa es que no tengan experiencia en gobierno, pero son personas que ya vienen hace mucho rato. Diferente yo creo que es lo del libertario. Hay una diferencia con el Partido Republicano. Yo creo que el hecho del giro que habló en la primera parte del programa Patricio, de José Antonio Kast, le sorprendía que fuera tan rápido. No quiero defenderlo bajo ningún punto de vista, pero creo que también hace un ejercicio de racionalidad que por José Antonio votó mucha gente que no quería ya Jara en la segunda vuelta. Y eso, con Viadil o sin Viadil, mucha gente fue a votar por José Antonio. Eso que también creo que hace un ejercicio también de quién es mi electorado, porque efectivamente tiene un electorado muy duro que yo creo que tiene muchas ganas de pasarle la cuenta a la derechita cobarde y todas esas cosas que nos dijeron, pero resulta que los primeros estar sentados con él apoyándolo fue la derechita cobarde. Y esto hay que también, y creo que él también hace un ejercicio reflexivo con respecto a esto, con respecto a con mi gente, con mi sector, esto no va a salir adelante, necesito algo bastante más amplio. Y obviamente un ejercicio que yo creo que a mucha parte de por lo menos de Chile Vamos, le hace poco sentido, porque efectivamente fueron muy retractores de todas las políticas de acuerdo que logramos siendo una oposición al presidente Gabriel Boric, muchas veces muy dura, pero que en el momento de sentarnos a conversar estuvimos disponibles, cosa que ellos no lo estuvieron. Y ahí yo creo que también hay un ejercicio de decir, puede ser que se me devuelva la mano, desde alguna manera de lo que estamos nosotros siendo oposición al presidente Gabriel Boric. Con respecto al rol de Chile Vamos, bueno, estoy muy de acuerdo con
con Salas Cantor, porque efectivamente creo que, independiente que hubo sectores de Renovación Nacional y la UDI que apoyaron a José Antonio Kast en la primera vuelta, eso también, y eso creo que es una cuenta que jamás hemos pasado, porque lo mismo le pasó a Sebastián Sichel en la elección pasada, donde fue absolutamente gratuito los candidatos a parlamentarios aparecer con una foto con José Antonio Kast cuando nuestro candidato era Sebastián Sichel, y eso es algo que nunca... yo destaco Poli en eso, creo que es muy coherente desde el punto de vista de no venderse a lo popular. El único partido que votó en contra de todos los retiros, así que del primero al último. Entonces, yo creo que va a haber mucha tentación, particularmente por Renovación Nacional, la UDI. Creo que el caso de Populi es diferente, espero que lo sea también. Y creo que, claro, podríamos decir, pero ¿qué va a pasar con amarillos también y demócratas? ¿Van a entrar al gobierno? ¿Va a quedar solamente Johannes Kaiser fuera? ¿O va a quedar también algunos sectores de Chile Vamos? Y creo que es una reflexión que efectivamente tenemos que hacer, porque como bien dijeron ustedes, aquí hay lugares donde la derecha más moderada, más dialogante, se ha aliado con la derecha menos dialogante, menos moderada, el que gana es la derecha menos moderada. Entonces, yo siento que hay que hacer una reflexión un poquito mayor. Yo creo que esta es la segunda elección que nos pegamos un pencazo potente. Creo que hemos sido sumamente poco leales en el momento de acompañar a nuestros candidatos presidenciales, y lamentablemente creo que esa reflexión no se ha hecho, y hoy día se está pensando más en qué puesto en la moneda va a ocupar cada uno, y creo que esa es la discusión menos relevante en este momento para el proyecto político. Otra cosa es para el bien del país, pero efectivamente espero que estos cambios en José Antonio Kast también respondan a un ejercicio de racionalidad de por qué gana con ese margen, entendiendo de que esos votos probablemente son más votos en contra de Jara que realmente en pro de José Antonio. Que le pasó al presidente Boric también en la segunda vuelta. Claro. Perdón, muy brevemente, esta discusión también la tuvo en su momento el socialismo democrático con el Frente Amplio. Si recordemos que el Frente Amplio hizo gárgaras de lo malo que había sido el socialismo democrático, y finalmente tuvieron que gobernar con ellos y le salvaron bastante los platos de lo que podría haber sido. Entonces, ¿y quién perdió finalmente? El socialismo democrático. Entonces, yo creo que ahí también es una reflexión y de sacar un poco y mirar un poco para atrás la historia, y también hacer los meaculpas que yo creo que no se han hecho de las últimas dos candidaturas presidenciales. Sí, pues lo que pasa es que suena bien. Lo poco que me queda de alma juvenil, de hecho, se siente identificada con esa canción de León Gieco donde dice que ojalá gobiernen los jóvenes porque no tienen experiencia de robar ni de mentir. Pero la verdad es que gobernar pasa desde las grandes decisiones a saber a quién llamar cuando uno está sentado en un ministerio. Y eso no se aprende sino solo gobernando. Entonces, indudablemente la experiencia de gobierno previo es bien relevante, y esa es una de las razones por las cuales fue súper difícil la instalación del primer gobierno del presidente Piñera, porque era una generación entera que nunca jamás había estado en tareas de gobierno. Ahora, todo esto que estamos conversando remite, entre otras cosas, al nombramiento del gabinete. O sea, el talante que va a tener el gobierno se va a ver expresado en los nombres y en esa foto que vamos a ver en las próximas semanas. Ya se han planteado todo esto a modo de trascendidos, pero que parecen no ser inventos de periodistas, sino que efectivamente se han expresado objeciones desde al menos un sector de Chile Vamos a eventuales nombramientos como Jorge Quiroz en Hacienda y Iván Poduje en Vivienda. Son dos nombres cuyos problemas señalados son distintos. En el caso de Quiroz, tiene que ver con que ya se sabe que desde la primera vuelta se le viene haciendo una crítica de carácter técnico respecto a la fundamentación de el supuesto recorte de los 6.500 millones. Pero yo agregaría esto que no es meramente técnico, porque al fin y al cabo tiene que ver con cuánto vas a apretar al cinturón y cuánto eso puede influir en las políticas sociales. Y ya se sabe que de afectar las políticas sociales, aumentar el nivel de conflictividad del gobierno, hay un paso, ¿no? Por lo tanto, no me parece que sea un asunto meramente técnico, sino que es profundamente político también. Y en el caso de Poduje tiene que ver con los estilos. O sea, una persona que en Chile Vamos resienten que ha sido bien descalificador con ellos, pero yo agregaría con todos, ¿sí? Entonces, si conviene o no tener ministros con esa manera de comportarse públicamente. Claudio. Sí, bueno, a ver, la definición ministerial siempre es compleja, sobre todo cuando se asume un gobierno y sobre todo con las características de este gobierno, donde va a tener que, dependiendo quiénes entren al Ejecutivo, dejar contento a varios partidos y varios actores. A esta altura ya no solo es suficiente dejar
tranquilo los partidos, sino que hay que dejar a actores dentro de los partidos. Y eso es bien complejo de satisfacer. Mira, yo creo que hoy día han sonado varios nombres, efectivamente se han planteado algunos reparos por parte del mismo sector. Yo coincido contigo, Patricio, una cosa es lo técnico supone decisiones políticas. O sea, a mí me parece que las decisiones en materia, por ejemplo, de gasto fiscal, de programas sociales, tienen que, por cierto, siempre tener un sustento técnico, pero la decisión final es una decisión política. Y así entiendo que lo debiesen entender quienes tienen experiencia en la administración, no solo pública, sino que en la política en sí. Si se plantean reparos de esas características, yo creo que hay que mirarlo bastante bien. Ahora, yo creo que uno puede plantear reparos más, reparos menos. Uno lo que debiese hacer es esperar efectivamente la decisión que va a tomar el presidente electo. Y uno esperaría que los nombres que se elijan desde la derecha sean nombres que lleguen con una impronta de, primero, hacerse cargo de problemas complejos que tiene el país y comprender que esos problemas complejos en el país no se resuelven solamente de un sector, se resuelven con políticas de Estado. Y uno esperaría que quienes lleguen ahí, hay varios nombres que ya formaron parte de los gabinetes del expresidente Piñera, que están sonando también. Entonces uno esperaría que haya gente con experiencia en el Estado, experiencia en la construcción de acuerdos que son tan necesarios y experiencia también en cómo implementar propuestas que uno puede estar de acuerdo o no, pero que requieren de análisis más allá de solo desde la galería. Desde la galería, yo diría de esta forma: una cosa es hacer propuestas para ganar otra elección y otra cosa es implementarlas cuando se gobierno. Son muy complejos los escenarios, son dos escenarios completamente distintos y tal vez, y para eso yo soy de los que cree que se requieren liderazgos distintos y equipos distintos. Una cosa es el equipo para ganar una elección y otra cosa es el equipo para administrar un gobierno, con la complejidad que eso significa. Entonces yo esperaría que en eso el presidente Kast tenga la habilidad de convocar a quienes efectivamente están dispuestos a pensar en el país. Es cierto, van a llegar con una impronta, con una propuesta distinta a la del presidente Boric, pero uno esperaría que sean nombres que están dispuestos a construir acuerdos y a mirar el futuro del país. Además que la experiencia para esto es bien relevante, recordar lo que pasó con el presidente Piñera cuando nombró a ciertas figuras que también tenían un tono más confrontacional: Marcela Cubillos, Roberto Ampuero, Mauricio Rojas, entre otros, ¿no? Que finalmente fueron ministros que tuvieron un paso breve por... incendiaron la pradera y le abrieron flanco. Así es, sí, así es. Y evidentemente para entrar el gobierno no necesita incendiar la pradera, sino más bien lo contrario. Y ahí la pregunta es si es que en el Ministerio de Hacienda va a estar alguien como Jorge Quirós, por ejemplo, o de un perfil más cercano al de Bernardo Fontaine, estoy hipotetizando, o Rosana Costa. Son dos escenarios totalmente distintos, ¿no? En el caso de vivienda, por ejemplo, si está alguien como, estoy inventando, Felipe Kast, o si está alguien como Iván Poduje. Son escenarios totalmente distintos y ahí las señales que vaya a dar el presidente electo a partir de enero, que fue lo que él planteó, son bien relevantes. Francesca, no sé si tienes algo que comentar al respecto. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. El hecho de la personalidad, obviamente, más allá que el soporte técnico, va a marcar, obviamente, el tono hacia la ciudadanía. Y yo creo que eso fue, y lo mencionaban ustedes también, hubo también problemas con algunas cuñas del señor Varela en la época de presidente Piñera. Efectivamente le abrieron un flanco, diciendo que el presidente Piñera tenía una personalidad muy de diálogo, muy de conversación, a diferencia de lo que hemos visto antes de la segunda vuelta de José Antonio Kast. Entonces yo creo que la forma de hacer amable el gobierno pasa mucho por las personalidades de los ministros. Ahí yo también creo que vocería es un cargo bien clave. ¿Quién va a ocupar la vocería de gobierno? ¿Te gusta Mara Cedini? No digo te gusta, sientes menos personales, digo opinión política, perfil vocera. Claro. Sí. Mira, en verdad yo le he visto hartas intervenciones. El otro día le vi algunas más agresivas en el programa Sin Filtro, pero también creo que ese programa se presta finalmente para llegar un poco a las manos o poder descontrolar a cualquiera, digamos. Creo que tiene talento y creo que es una figura amable para el gobierno de José Antonio Kast, que sea mujer, que sea joven. Le vería un perfil bien parecido, digamos, a Camila Vallejo, pero con mucho menos experiencia política, que es lo que yo creo que de alguna manera lo ponen en entredicho que puede hacer ella. Pero creo que efectivamente los ministros o las ministras que conformen el gabinete tienen que lograr esa cara más amable, particularmente por lo que va a pasar en el Congreso y porque legítimamente hay gente que se acuerda cuando ellos eran oposición y no estuvieron disponibles a poder conversar cosas tan importantes como la reforma de pensiones. Entonces, yo creo que esa necesidad
y ahí creo que efectivamente un Iván Poduque, obviamente con las cuentas pendientes que puede tener con la famosa derechita cobarde, yo creo que es lógico también decir que ese tipo de personas no van a aportar más allá del rol técnico, y como bien decía Claudio, es más bien político. Sí, pues bueno, y en el caso de vivienda tenemos una crisis habitacional tremenda, o sea, es de todo sentido común suponer que durante los próximos 4 años va a haber conflictividad en vivienda mayor que la que podría haber habido hace 10 años atrás. Sobre y seguridad también, que se habla de exuniformados también, claro, que es una decisión arriesgada, por decirlo menos. Alguien había propuesto, Jimena Sandón había propuesto a Belín Matei, más allá del nombre, no da lo mismo poner a alguien que vea la seguridad en su dimensión política integral que verla en una dimensión más literal policial, ¿no? Son dos miradas de Estado distintas. No, simplemente decir sobre el cargo de la vocería, que es un cargo súper difícil. O sea, cuando el viento sopla a favor, es fácil, ¿no? Y uno puede hablar de las virtudes, de que es amable, de que habla bien, pero cuando el viento sopla en contra, yo quiero poner solo 2 ejemplos durante este gobierno. Cuando el gobierno estuvo pasando momentos difíciles durante el primer año, hubo un momento en el que se instruyó a la vocera, a la ministra del Interior, Isquia Siches, a que no compareciera ante los medios de comunicación, porque había tenido unas comparecencias donde... Muy desafortunada. Se veía muy nerviosa, en fin. Y hay que recordar que luego del caso Monsalve, el que salió a dar la cara todos los primeros días fue Cordero. O sea, quiero decir, cuando hay crisis política, en general, donde primero rebota es la vocería. Entonces, incluso siendo ministro de Justicia, porque después, claro, no subsecretario del Interior, claro, ministro de Seguridad, se entiende, ¿no? Pero siendo ministro de Justicia, ocurría que moría un carabinero y quien iba a dar la cara era Luis Cordero, no era Camila Vallejo, ¿no? Sí. Y aquí es importante también, de nuevo, remitiéndonos a experiencias pasadas, lo que ha ocurrido en este gobierno y en otros, ¿no? Cuando pertenecer a un partido, tener una cultura política es relevante, y lo vimos en el caso de Isquia Siches, que ella no reunía esas características y terminó naufragando. Sí, bueno, siendo Camila Vallejo muy joven, era una dirigente avesada, ya llevaba 8 años en la Cámara, eso da un oficio, ¿no? Sí. Bueno, Claudio, si quieres agregar algo sobre esto, y les incorporo también, en los minutos que nos quedan, el análisis que se está haciendo bien duro dentro de las izquierdas o del progresismo. Hay un intercambio ahí entre el presidente del PPD con el Frente Amplio, donde se echan la culpa unos con otros. Hay parte de una izquierda más dura, más radical, encabezada por Daniel Jadwe, que le echa la culpa al gobierno por entreguista, ¿no? ¿Cómo ves lo que está pasando ahí en el oficialismo actualmente? Mira, yo creo que está recién empezando, para decirlo. Yo diría que queda mucho todavía de ese camino que va a haber que recorrer. Todavía hay que cerrar el gobierno, quedan más de 60 días para cerrar el periodo presidencial. Y yo creo que es propio de lo que ocurre cuando se pierde el gobierno. Además, esto lo hemos vivido en el último tiempo, producto de la alternancia en el poder que hemos estado constantemente estos últimos años. Hemos vivido esos procesos. Ahora, yo creo que este en particular es de una complejidad bastante mayor, por lo que significó el resultado electoral, más allá de que uno pueda decir que hay gente que votó por Kast porque no quería Jara, que esto no son toda la votación de la derecha. Uno puede hacer mucho análisis de eso, pero los números son los que son y hay que mirarlo en esa dimensión. Yo creo que efectivamente va a haber que, a mi parecer, tanto el mundo del socialismo democrático como el mundo del Frente Amplio van a tener que hacer procesos de reflexión bastante intensos de lo que ocurrió. Este es un gobierno al cual el socialismo democrático se suma después. No forma parte de la elección, no forma parte de la coalición ideal, para decirlo en esos términos que plantea el presidente Boric. El socialismo democrático se termina subiendo. De manera media humillante al principio. Bueno, recordemos el episodio de Paula Narváez, recordemos varias cosas que hay que recordarlas sin duda. Y yo soy de los que cree que el socialismo democrático es lo que le permitió a este gobierno, en un periodo bastante complejo, post plebiscito, mantener el Ejecutivo. Yo lo digo en esos términos, porque si uno mira los ministerios más importantes de este gobierno, fueron
ministerios ocupados por el mundo del socialismo democrático. Yo creo que el Frente Amplio efectivamente tenía una impronta para ganar una elección, y así lo hizo, ganó una elección, pero de otra cosa de haber tenido la capacidad para gobernar. Y de no haber sido por el mundo del socialismo democrático, esto habría sido bastante complejo, a mi parecer. Y por eso creo que el socialismo democrático va a tener que hacer una reflexión bastante importante, que yo espero se tenga tiempo, se haga de verdad. El Frente Amplio tendrá que hacer la suya, su reflexión de cómo gobernó, de cómo llegó al poder, de lo que ocurrió en esto. Ya la están haciendo igual, con este documento de Giorgio Jackson, hay otro también de Gonzalo Vinter. Sí, pero yo creo que el proceso es más largo que eso, y además para hacerlo bien yo creo que hay que estar fuera del gobierno, hay que terminar el periodo del Ejecutivo, y tendrá que hacerlo el Frente Amplio en los términos que estime conveniente. Y yo creo que lo más preocupante, diría yo, es que el socialismo democrático sea capaz de hacerlo. O sea, después de haber tenido tantos años el gobierno, estoy pensando en el gobierno de la concertación, después estoy pensando en el gobierno de la nueva mayoría, mirar hoy día cuál va a ser el rol y qué espacio político puede jugar el mundo del socialismo democrático. Yo creo que ahí hay un trabajo bien interesante, una apuesta importante que hacer, sobre todo con lo que está pasando hoy día a nivel latinoamericano y con lo que está pasando en nuestro país también en temas tan importantes que hay que abordar. Claro, y que no solamente se remita a las cualidades como la de la gobernabilidad, sino también a lo cuantitativo, porque como sea, el mundo a la izquierda del socialismo democrático hoy día tiene más votos que el socialismo democrático. Si no, la candidata hubiera sido Carolina Toa, Francesca. Sí, yo creo que efectivamente, y coincido, yo creo que esa reflexión se tiene que hacer una vez que cambie el gobierno, por parte de, yo creo que particularmente el socialismo democrático, que creo que es el gran dañado finalmente. Uno mira un poco las parlamentarias, el Frente Amplio haya ido mal, entonces uno ve ahí también, pero yo creo que esa reflexión, más allá de estar pensando en lo que tiene que hacer el Frente, y estoy preocupado de lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, nosotros tenemos también un proyecto político que fue derrotado por segunda vez. Terminamos apoyando un candidato que hizo gárgaras muchas veces en contra de las propuestas o acuerdos que nosotros a los cuales llegamos. Y también tiene que generar también un movimiento por parte de nosotros que nos fuimos capaces de plantearle al país un proyecto nítido. Y creo que lo hablamos alguna vez en este programa. Cuando Evelyn Matei se empieza a encumbrar en las encuestas porque fue de manera natural, 2 años antes de la elección, el tema es, bueno, tenemos candidata, ahora tenemos que decir para qué tenemos candidata. Y yo creo que ese proyecto finalmente, siento que la campaña de Evelyn Matei fue bastante matea en propuestas de poder hacer programas que tengan, digamos, consistencia más allá que titulares, pero que no terminó finalmente haciendo eco en la población. Y eso creo que en gran parte es porque no planteamos un proyecto político claro en un momento donde la polarización creo que nos dejó un poco fuera del mapa. Esto también es buscar justificaciones, pero creo que esas reflexiones se tienen que hacer. Y ahí espero que el alarde de conformar gobierno desde fuera, desde dentro, de más o menos adentro, más o menos afuera, genere también esa discusión, porque siento que esa derecha más dialogante, siento yo que le hace muy bien al país, siento que esa derecha de Piñera, digamos, de Rubio. Entonces, más allá obviamente estar mirando que al frente están peor, bueno, es que nosotros tampoco estemos tan bien, y eso que no nos haga eludir las responsabilidades de los análisis que debidamente se tienen que hacer y de las decisiones que se tienen que tomar también. Así que yo, más que atacar a la izquierda, hoy día estoy más en un autoflagelo de lo que tenemos que hacer nosotros como Chile Vamos. Que no sea más allá de lo razonable, Francesca. El espíritu navideño me tiene. Está bien. Está bien autoflagelarse, pero no autodestruirse. Y en sentido figurado, por favor. Sí, por supuesto. Sí, lo está diciendo poéticamente, no es que... bueno, Francesca Parodi, muchas gracias. Como no nos vamos a encontrar antes de las fiestas, que tengas muy buenas fiestas de fin de año con tu gente querida, que sea un gran año 2026. Y esperamos sinceramente seguir contando con tus muy valiosas reflexiones. Muchas gracias a ustedes, que pasen unas muy bonitas fiestas, y también a los tres, y que nos sigamos encontrando a partir de enero con buenas noticias. Eso. Sí. Claudio Pérez, misma cosa. Muchas gracias como siempre por tu complicidad y tus análisis. Muchas gracias a ustedes y felices fiestas también. Gracias, Claudio. Bueno, como se nos vamos a un breve alto. A la vuelta va a estar Claudio Medrano, porque en nuestra radio, nuestra sala máster no paran para anunciar un concierto fabuloso que vamos a tener en enero, y para que ustedes sepan de antemano ya y se empiecen a preparar para venir. Vamos y volvemos.